Saludos, hermanas. Mi nombre es Daisy Canepa y el Señor me ha estado dando una palabra para poderla compartir. La he estado teniendo unos buenos días en mi corazón y la he estado digiriendo. Y yo creo que es algo que las mujeres necesitan oír porque tenemos que estar alertas a lo que está pasando en nuestras vidas, en este mundo, con nuestra familia, con la Iglesia de Jesucristo, con nuestros vecinos, familiares, el núcleo familiar y también el que envuelve al núcleo familiar. Se trata de cómo escuchamos, cuidado con lo que oímos. Y se me viene mucho la historia de Eva. Cuando Eva en Génesis, me gustaría citar, yo sé que muchas de ustedes han escuchado este versículo o estos versículos de Génesis 3, del 1 al 6, la historia, cómo la serpiente engaña a Eva. Y bueno, lo voy a leer así rapidito nomás para refrescar. En Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá vemos una conversación entre Eva y la serpiente. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? No lo sé. ¿Por qué Eva se apartó de Adán en ese momento? No lo sé. Ella en ese momento no estaba cubierta, ella en ese momento estaba sola. Y ella simplemente, la voz que escuchó fue la voz de la serpiente. Y tuvo una conversación y fue engañada. Eso es el punto que yo quiero llegar. Entonces, por favor, si podemos ir también a Timoteo 2:14, Timoteo 2:14, que dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra transgresión podríamos decir que cayó en pecado, cayó en infracción, cayó en vulnerabilidad, que significa como que cayó en debilidad, en quebrantamiento, en atropello, en un atentado. Y después me gustaría ir también a 2 Corintios 11:3, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos se han engañado. ¿Se dan cuenta cómo estamos nosotros prestando oído? El Señor nos aconseja en su palabra. Esto lo dice bien claro. Está a ver un ratito. Está, si no me equivoco, en Lucas 8:28. Cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice: mirad pues cómo oís. Y les dijo también en Marcos 4:24: mirad lo que oís. O sea, Él aconseja cómo debemos de oír, debemos de prestar atención, cómo estamos oyendo, cómo estamos prestando atención. Tenemos que
que ser en esa parte tenemos que estar muy despiertos, muy alertas, muy conscientes a quién estamos oyendo, qué es lo que estamos oyendo, y tenemos que tener cuidado con nuestros sentidos. Los sentidos es algo que vamos a recibir por fuera. O sea, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Tenemos que tener cuidado con las conversaciones que escuchamos, con lo que nos dicen las personas. Yo recuerdo mucho hace un tiempo atrás cuando yo estaba en un proceso de sanidad y, y yo decía, Dios mío, yo podré perdonar esto que me han hecho, esto que ha pasado, podré perdonarlo. Y conversando con una amiga, esta amiga muy querida me dio su mejor consejo y me dijo, Daisy, cuando alguien te ofende, tú nunca vas a poder perdonar, porque tú nunca vas a poder olvidar, porque tú no vas a poder, limpiar eso de tu mente, eso ya está hecho y eso nunca se va a ir, y que ella no creía en el perdón. Si yo hubiera prestado oído a esas palabras, yo en este momento pues sería una persona bien miserable, porque imagínense, estaría amargada, estaría con raíces de amargura, ensuciando a las personas que están a mi costado, o sea, influyendo para mal a las personas que están a mi lado. Así que yo, gracias a Dios, creí al Señor, creí que sí podía haber un perdón, creí que sí podía haber una restauración, creí que sí podía haber inclusive hasta no recordar, porque tú decides no recordar. Así como el mismo Dios dijo, y no me acordaré más de tus pecados, así nosotros también podemos decidir no acordarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esto es algo que está en tu mente cuando tú estés lejos, ves quizás el pensamiento y simplemente decides voltear la cara para el otro lado y no acordarte. Entonces, yo no presté oído a ese consejo y le doy gracias a Dios que el oído que yo presté fue el espiritual, a la palabra de Dios en ese momento. Así que, por favor, hermanos, les aconsejo que siempre pues estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Y vamos a Primera de Timoteo 4.1, por favor. Primera de Timoteo 4.1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuevamente, escuchando a espíritus engañadores. Por eso, hermanos, es muy importante lo que oímos. Una de las cosas, de las puertas que uno abre en el corazón, una puerta es el oído. Eso es muy importante, con quién estamos juntándonos y a quién estamos escuchando. Es importante lo que vemos por la televisión también y lógicamente ahí van a salir voces, vamos a escuchar la música que escuchamos también es importante, inclusive la música cristiana. Analicen también lo que habla el cantante, porque a veces hay canciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay canciones que lejos de estar pegadas y que vayan alineadas con la palabra, están bien alejadas. Y a veces hasta nos hacen sentir tan condenados, como si todavía el Señor no nos hubiera perdonado o como que el Señor estuviera muy lejos de nosotros. Entonces todo eso tenemos que analizarlo y tenemos que entender lo que estamos escuchando. Hay un versículo acá que me gusta mucho, dice en Proverbios 10:20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Por eso, amadas hermanas, tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Señor mandó su Espíritu Santo, envió su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Entonces,
vamos a entender la palabra a través del Espíritu Santo y vamos a hallar el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Hay otro versículo también que está en Lucas 11:28, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, somos bienaventurados simplemente en llenarnos de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Si es posible, ya se los dije, me parece que en el audio, en el video pasado, que yo particularmente me gusta mucho escuchar audio. A veces no tengo tanto el tiempo de estar sentada y estar meditando, aunque es importantísimo y sí lo recomiendo en primer lugar, pero me gusta cuando yo salgo, por ejemplo, a pasear a mi perro. Yo estoy a veces 45 minutos caminando o corriendo y lo que hago es ponerme el audio y estoy escuchando y escuchando y a veces escucho, en una semana escucho los cinco versículos, el mismo versículo y el mismo versículo, y el Señor me empieza a revelar, a veces no en el primer día, me empieza a revelar en el tercer día, en el cuarto día, lo que no entendí en el primer día. Y eso es algo que a mí me ha funcionado, a mí me gusta. Les recomiendo, hay personas que también me han escrito y me han dicho, hermana, ¿cómo hago cuando estoy en una habitación donde hay mucha gente que está escuchando algo y yo no quiero escuchar, pero no me queda otro remedio que estar en esa habitación? Pues le he dicho que se ponga unos audios, unos audífonos al oído y escuche la palabra del Señor. Y bueno, en lo posible, si puede salir, pues que salga para que no sea contaminado, porque uno se contamina con lo que escucha, las conversaciones. El otro día a mí alguien me llamó por teléfono y me dijo que necesitaba contarme algo. Y yo dije, ay, necesito contarte algo, por favor escúchame. Entonces yo me quedé así, bueno, la forma como me lo estaba diciendo, te escucho. Y me empezó a hablar y apenas empezó ya a darme los detalles del problema que tenía, yo le dije, espérate, no quiero escuchar más. Para ahí. Ya entiendo lo que quieres decir, no quiero saber detalles. Y gracias a Dios ella entendió. Yo lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado de no contaminarnos. A veces las mujeres, nosotras como mujeres, queremos saber los detalles, que nos cuenten las cosas tal como fueron minuto a minuto, el color, el tiempo que se demoró. Y, y eso verdaderamente es una pérdida de tiempo. No necesitamos. Hay cosas que simplemente ya sabemos, ok, bueno, la persona está con un problema de adulterio. No nos tiene que decir que se fue con fulana de tal, que se fue a tal lugar. No, tiene un problema de adulterio, tiene un problema de pecado y necesita arrepentirse, nacer de nuevo, necesita oración, necesita, o sea, una administración y en la misericordia del Señor que esa persona pues pueda entender, escuchar la palabra y nacer de nuevo. Eso es lo que necesita. No necesitamos nosotras llenarnos y saciar nuestra naturaleza ahí de curiosidad que a veces tiene la mujer y eso no nos va a traer ningún bien ni a nosotros ni a la persona que también nos está escuchando. Me gustaría ir también, por favor, a Primera de Timoteo 5:13. Y también, hablando a las mujeres, ¿no? Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanas queridas, si nosotras verdaderamente nos concentramos en buscar y hacer la voluntad de Dios, no vamos a perder tiempo en estar de casa en casa, en estar en chismoserías. Lo primero, por favor, es, o sea, tenemos que cuidar esa parte de lo que escuchamos, de qué nos estamos alimentando, cómo estamos llenando este templo, de qué lo estamos llenando.
Tenemos que tener cuidado de eso y tenemos que discernir a quién tenemos por delante, qué persona tenemos por delante. Me gustaría ir a Marcos 8:32. Por favor, este versículo es bien importante. Marcos 8:32. Cuando Jesús habla a sus discípulos lo que iba a pasar. Esta parte, Él les dice lo que iba a sufrir, que iba a ser muerto. Entonces, acá en Marcos 8:32, esto les decía claramente, o sea, les explicaba claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es como que le empezó a hablar fuerte y le dijo, Señor, o sea, le agarró fuerte al Señor y le empezó como decir, a ponerlo según él, en su cabal juicio. Señor, ¿cómo te va a pasar esto? A reconvenirle después lo que le había contado. Pero él, dice Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ver, a veces nosotros no sabemos exactamente a quién tenemos por delante. Puede ser la persona más querida para nosotros, pero puede estar influenciada en ese momento por el mismo Satanás. Así como a Jesús se puso enfrente Pedro y le empezó a reconvenir, le empezó a hablar y quería que entendiera que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero ¿qué hizo Jesús? Él en ese momento le habló fuerte y le dijo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres? Y es más, le dijo algo feo, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, al mismo Pedro, porque entendía por quién estaba siendo influenciado. Entonces nosotros tenemos que discernir a quién tenemos por delante, inclusive a un niño pequeño, a un niño pequeñito que no ha hecho ni mal ni bien, pero sin embargo ya a veces nos influencia de alguna forma. A veces hasta un niño recién nacido, un niño que de pronto llora y uno va y le cambia su pañal porque está mojado o tiene hambre y le da su leche. Y después de un rato sigue llorando. Y uno va y chequea que todo está bien. Y de pronto, otra vez, sigue llorando. Entonces, el niño quiere brazos. Y uno no va a estar pues todo el tiempo cargándolo. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo el niño de alguna forma nos manipula. Porque ya desde pequeñitos ellos empiezan a manipular y ahí hay que discernir cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser para que el día de mañana pues ese niño no sea así, no nos manipule. Y entonces nosotros rápidamente, con cualquier persona que esté delante, nosotros tenemos que ver cuál es el espíritu con que nos está hablando, sobre todo si nos dice algo como algo parecido a esto o algo que está contrario a la palabra de Dios. ¿Quién está influenciando a esta persona y quién está ahí delante que está moviendo las piezas y cómo vamos a reaccionar nosotras a esta situación? Entonces tenemos que ver esa parte de cómo oímos, cómo estamos entendiendo todo lo que se nos presenta por delante, los espíritus que están delante de nosotros y cómo tenemos que actuar, cómo estamos llenando nuestro espíritu, cómo estamos recibiendo las palabras que nos están diciendo las personas y a quién tenemos que separar, apartar. Inclusive lo que leemos, si bien es cierto no lo escuchamos, pero hay un espíritu también en las mismas letras que podemos leer. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y cómo estamos permitiendo que las palabras, ya sean escritas o palabras oídas, pues influencien en nosotros.
Por favor, si podemos ir a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Esta es una enseñanza que da el Señor, que dice: cualquiera pues que me oye, nuevamente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, nosotras, ¿dónde estamos poniendo nuestra casa? ¿Verdad? O sea, que si nosotros oímos lo que el Señor dice, Él nos pone el ejemplo de que estamos estamos poniendo nuestra casa en un cimiento confiable, en algo que nunca va a caer, que va a venir vientos, va a venir las pruebas, van a venir los conflictos, van a venir las personas que van a querer, de alguna forma siendo influenciadas por el mismo Satanás, van a querer hacernos caer, pero como nosotros tenemos nuestra casa sobre la roca y sabemos a quién estamos oyendo, porque dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él también conoce quiénes son sus ovejas. Entonces nosotros vamos a reconocer la voz de nuestro Señor. Y todo eso, hermanas, esto sucede con el estar a solas con el Señor, el estar tiempo con Él en su palabra, en su presencia, ministrándole. No solamente pidiéndole al Señor por nosotros, sino también ministrándole a Él. Porque Él es un ser que no solamente es para pedir cosas. O sea, es alguien que necesita también que nosotros nos acerquemos a Él para amarlo, para desearlo, para simplemente estar a su lado y decirle lo cuánto que le amamos. Eso es algo hermoso, que ahí es como que con lazos de amor. Lazos de amor es algo que viene también del otro lado, de un lado y del otro lado. Entonces vamos a recibir y vamos también nosotros a dar, lógicamente. Eso es lo normal en una relación de amor. Entonces, el Señor nos va guiando poco a poco, pero tenemos que aprender a escucharlo. Y bueno, hay una historia muy linda en Lucas 10:42. Cuando Marta, pues, recibe a Jesús en su casa, y ustedes ya saben esta historia. Marta estaba con María, su hermana, y recibe a Jesús y estaba con los quehaceres, seguramente haciendo su comida, y María estaba a los pies del Señor, escuchando. No le ayudaba seguramente a Marta, no sé, pero dice que estaba sentada a los pies de Jesús en Lucas 10:39. Estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Oía su palabra. Entonces Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y este versículo es precioso, el 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanas queridas, tenemos que saber
lo que estamos haciendo. Nosotros estamos cogiendo el tesoro, la buena parte, la que no nos va a ser quitada, la que el Señor simplemente nos tiene en sus manos y nadie vamos a ser arrebatados de las manos del Señor, nadie, porque el Señor nos tiene agarrados, como él mismo lo dice, nadie les arrebatará de mis manos. Entonces, esta buena parte no nos va a ser quitada si la atesoramos en nuestro corazón. Ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón. Tesoro que la polilla no llega, ni el orín corrompe. Ese es el tesoro que tenemos en nuestro corazón, que nadie nos lo va a quitar, porque está aquí adentro, bien puesto, bien plantado, bien hemos sido engendrados y esa palabra está ahí. Nadie nos la va a robar. Así que eso es lo que les quería compartir. Discúlpenme, me confundí con tantas hojas. Yo estoy aprendiendo, pero el deseo de mi corazón es simplemente que podamos comprender y entender que tenemos que tener cuidado con nuestros oídos. Cuidado con lo que nos diga quien sea, un niño pequeñito con un llanto o un adulto. No permitamos ser engañados. Nuestra lámpara es la palabra de Dios. Nuestra guía es la palabra de Dios. Ahí está la voz de Jesucristo. No vamos a perdernos ni vamos a desviarnos cuando verdaderamente entendamos y comprendamos y conozcamos la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro maestro, que es Jesucristo. El Señor les bendiga, amadas hermanas.